Hoy quiero platicarles un poquito, para muchos de nosotros esta predicación va a ser como que muy personal, porque hace 2 semanas y un día pasaron unas tormentas muy fuertes aquí por donde vivimos. Y yo creo que la mayoría de nosotros o fuimos afectados o conocemos a alguien que fue afectado directamente. En mi caso, nuestra familia o miembros de nuestra familia fueron afectados directamente, al grado que perdieron toda su casa, su carro y la mayoría de todas sus pertenencias. Y en medio de ese dolor, en medio de esa incertidumbre, en medio de ver otras personas de la iglesia y otros vecinos y personas que pudimos platicar, ver en medio de ese dolor, vi la fidelidad de Dios. Vi cómo Dios en medio de esa tormenta estaba obrando. ¿Por qué? Porque primeramente vi cómo Dios protegió a tantas personas, incluyendo a mi familia. Vi cómo la mano de Dios los protegió y podría la casa estar destruida, pero un solo cuartito donde ellos estaban, Dios lo estaba protegiendo ahí y no tuvieron ningún solo rasguño. Empecé a ver también la obra de Dios porque empecé a ver desconocidos, gente que nunca habíamos visto, llegar ahí a empezar a ayudar. Llegar ahí personas que se quitaron las botas, sus zapatos, sus tenis y se los daban a las personas que estaban saliendo de su casa porque estaban descalzos. Llegaba a ver gente que llegaba con botes de agua. Cuando empezamos a limpiar y ayudar, llevaban desconocidos y entregaban guantes y decían, órale, yo traigo herramientas y vámonos a trabajar. Y se quedaban ahí todo el día. Cuando empezaba a hacer hambre, pero pues la mayoría de las personas de los afectados ni estaban pensando en si tenían hambre o no, llegaban personas y decían, ¿sabes qué? Traemos unas pizzas, unos burritos para desayunar. Y veías y quiera creerlo o no, eso es una obra de Dios que empieza a mandar a esas personas. Empecé también a ver cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuidó a los suyos. Cuidó y dio de la abundancia del corazón. Dios empezó a dar a las personas que tenían esa necesidad. No sé si sepas esto, pero 300 familias de esta iglesia fueron afectadas. Y de esas 300 familias, más de 280 familias han sido ya bendecidas. Desde ayudarles con comida, con diferentes tarjetas, con dinero, también a ponerlos en hoteles, en cuartos de hoteles para que ellos tengan ahí algo, con muebles, con muchas otras cosas. Pero también en medio de esta tormenta vi el amor y el sacrificio de muchas personas con sus amigos y con sus familiares, abriendo sus puertas de sus casas, dando de ellos mismos también, pero más que nada ese amor. Y vi algo constante con todas las personas afectadas, desde mi familia, pero también las personas que no conocía, pero también las personas que conozco. Vi algo que al instante que pasó la tormenta, sus prioridades se pusieron en orden. Al instante. Fue increíble. ¿Por qué? Porque empezaba a escuchar en mi familia y en los vecinos y en las personas afectadas. Escuchaba como esto, cosas como estas. Dios está con nosotros. Dios estuvo con nosotros, Dios nos estaba protegiendo. Escuchaba cosas como eso. Sabes que no me importa la casa, no me importa el carro, lo que me importa es que mi familia esté bien. Escuchaba cosas de que, ¿sabes qué? La tele no importa, ¿sabes que las cosas materiales, esas se pueden reemplazar? Lo que me importa es que mi esposo esté bien, lo que importa es que mi esposo esté bien, lo que me importa es que mi mamá está a salvo, lo que importa es que mi hijo, que mi hija está bien. Cuando vi eso, cuando escuché estas historias y cuando vi el corazón de estas personas afectadas, fue como un diluvio de emociones y recuerdos y sentimientos en mi vida. Porque yo personalmente y mi familia hemos pasado por tormentas también. Y empezó como un diluvio de recuerdos, como yo cuando como pastor he estado con personas orando por ellos y ellos están llorando porque están pasando una tormenta muy fuerte en su vida. Donde yo he aconsejado a personas que piensan que no hay esperanza, que cómo le van a hacer. Y me di cuenta
que cuando vi la cara de mi familia y de las personas afectadas, me recordó cómo yo me veía también al espejo, así desesperado, cómo yo veía en el transcurso de los años que yo he sido pastor, la misma cara de desesperación y de no saber qué es lo que viene. Y lo que me di cuenta es que todos nosotros tenemos algo en común. Todos nosotros hemos pasado por tormentas. Hace unas semanas la tormenta se llamó tornados, pero para algunos su tormenta se ha llamado cáncer. Para algunos la tormenta se ha llamado divorcio. Para algunos la tormenta es que un papá o una mamá te abandonó. Para algunos la tormenta tal vez es que se murió una persona, un familiar muy cercano a ti. Y cuando llegó esa tormenta a tu vida, fue un dolor, pero al instante pasó lo mismo. Pasó lo mismo que pasaron estas personas. ¿Estabas tú en un mundo tranquilo? ¿Estabas tú distraído con mil cosas? ¿Estabas tú ocupado? Y de repente, en un instante, tu mundo se pone de cabeza. Con una visita al doctor, tu mundo se pone de cabeza. Con una llamada que recibas, tu mundo se pone de cabeza. Y para las personas afectadas, en un instante pega un tornado y tu mundo se pone de cabeza. Lo curioso en este tiempo es de que me atrevo a decir que en un instante que pasa esto y que cambian prioridades y todo eso, incluso algunas cosas que nos distraían o algunas cosas que se interponen entre nosotros y Dios desaparecen. De repente se nos aclara la visión, se nos aclara la mirada, se nos abren los ojos y nos damos cuenta que la vida es frágil en un instante, en una visita del doctor, en un tornado, en un accidente de carro, al instante. ¿Y qué pasa? Clamamos al único y el más importante y el único que nos puede salvar, que es Dios, que es Jesucristo. En un instante. Lo que pasa es de que las tormentas que pasamos en nuestra vida son oportunidades para que nosotros crezcamos espiritualmente. La tribulación, el dolor, el sufrimiento, la debilidad nos pone en una posición para ser transformados y ser más como Cristo. Quiero leerles este versículo en Santiago 1, 2 al 4. Dice así: hermanos míos, ustedes deben de tenerse muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ahora, esa parte donde dice que aprendemos a soportar el sufrimiento, quiere decir que eso produce paciencia, que cuando pasamos tribulaciones, eso produce paciencia en nuestra vida. Empieza a producir que nosotros seamos unas personas que vamos a ser fuertes y que nada nos va a mover. Empezamos a crear una firmeza de fe y de carácter. Pero dice, procuren que esta fortaleza o esta firmeza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Entonces Dios claramente aquí lo que podemos ver es que dice, cuando sean sometidos a esto, no dice, bueno, cuando tal vez les pase una tormenta, no, dice, cuando pase la tormenta. Entonces, incluso yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, o ya pasamos por una tormenta, o estamos en una tormenta, o estamos por pasar una tormenta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que ha caído de la gracia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de pecado, donde existen las enfermedades, donde existen personas malas, donde existe a veces tormentas en nuestra vida. Pero Dios nos está diciendo que cuando pasemos esa tormenta, Él nos quiere ir perfeccionando y podemos salir de la tormenta más fuertes.
Porque cuando estamos en medio de la tormenta o pasando la tormenta, es más factible que nosotros humildemente nos sometamos a Dios. Es más fácil hacerlo que cuando todo está bien. Cuando el sol está afuera y estamos en un perfecto clima, es más difícil. El ser humano tiene la tendencia a ser más difícil de someterse a Dios. Pero cuando pasa por la tormenta, algo pasa en nuestro corazón. Te empieza a purificar, te empieza a perfeccionar. Ahora, cuando pasamos la tormenta, es como que una pequeña prueba de nuestra fe. Si nosotros en medio de la tormenta levantamos el puño y le decimos, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué a mí me pasó? ¿Por qué no al vecino? Y ahora no lo quiero minimizar, pero el tornado es un muy buen ejemplo de eso. Hay casas que fueron destruidas y la casa de al lado no está destruida. Sería muy fácil para aquellas personas que su casa fue destruida decir, oye Dios, yo te estoy sirviendo, yo soy cristiano, este es bien mundanote y mira, no le pasó nada. Le hubiera caído el tornado a él. Pero es una prueba de fe. Y la realidad es de que empezamos a reprobar la prueba si nosotros empezamos a apuntar el dedo. ¿Por qué no? Otra persona lo está pasando y por qué nosotros lo estamos pasando. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, imagínate qué tipo de fe tendríamos si las circunstancias o las cosas de este mundo, las cosas que son temporales, pueden vencer nuestra fe. No sería una fe realmente, ¿me explico? Si las cosas de este mundo vencen nuestra fe, nos desaniman, entonces ¿qué tipo de fe? Estamos teniendo una fe basada en las cosas terrenales, las cosas temporales, no en lo eterno, no en lo que nada puede tocarlo, porque lo que Dios nos ha dado, ni el enemigo, ni Satanás, ni tu vecino, ni un tornado no lo puede quitar. Y esa es la realidad. En 1 Pedro 1, 6 al 7 dice lo siguiente: esto es motivo de alegría para ustedes, aunque por un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que les entristezcan. Tales dificultades será una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero dice así: pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Fíjate lo que está diciendo en esto. Está hablando de un proceso de purificación, que cuando nosotros pasamos por tormentas, dificultades en nuestra vida, llámese cáncer, llámese tornado, llámese perder el trabajo, cuando pasamos eso, es un tiempo, dice, al igual que purificamos el oro. ¿Y qué pasa cuando se purifica el oro? Se queman las imperfecciones. Cuando tú estás pasando por una tormenta, es una oportunidad para Dios decir, pues de una vez vamos a quitar lo que sobra aquí. Vamos a quitar y vamos a poner prioridades. Es una oportunidad. Dice incluso, pero esa prueba de tu fe es más importante porque cuando sales aprobado, dura para siempre. Y como tú pasas esa prueba, dice, va a ser motivo de alabanza, de gloria y honor cuando Jesucristo regrese. O sea, el día que Jesucristo regrese, como tú pasaste la tormenta, eso va a glorificarlo y eso lo va a alabar. Y eso me anima. Me anima porque cuando pasamos por una tormenta deben de pasar estas tres cosas. Si estás anotando, esto es bien importante. Cuando pasas una tormenta, lo primero que debe pasar es, debes de conocer a Dios más profundamente, más íntimamente. Después de eso debes de glorificar a Dios. Tus acciones, cómo te comportas, lo que dices, cuando la gente te ve, cómo estás comportándote en la tormenta, eso glorifica a Dios. Y número 3, después de la tormenta debes de amar, servir y tener mucho más compasión por las personas alrededor de ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tal vez antes de que pasaras las tormentas en tu vida, piensa ahorita en una tormenta, antes de eso no eras tan compasivo con las personas que pasaban ese problema. Pero después de que tú pasases esa tormenta, te hace mucho más sensible a personas que han pasado eso.
Lo he visto. Personas que han perdido tal vez un hijo son mucho más compasivos con las personas que pierden un hijo. Las personas que pasaron un tiempo difícil sin trabajo son mucho más compasivas con las personas que tienen una racha de que le está yendo mal en el trabajo o económicamente. Entonces lo que te estoy diciendo es que cuando tú pasas la tormenta, asegúrate que después de eso tú seas mucho más compasivo y mucho más amoroso y mucho más con tus ojos abiertos buscando personas que han pasado por lo mismo que tú, para que tú seas las manos, los brazos de Jesús, las palabras de Jesús para que ministres a las vidas de estas personas. Amén. Estamos agarrando la onda, ¿verdad? ¿Sabías tú que hicieron un estudio de miles de cristianos, cristianos maduros, cristianos de una fe fuerte, que habían pasado por tormentas en su vida, dificultades, y les hicieron una sola pregunta? Dice, cuando tú pasaste la dificultad y la tribulación y el dolor, ¿tú sentiste que Dios te abandonó y que Dios no te amaba? Y el 78% de las personas respondieron con un rotundo no. Es cuando más sentí el amor de Dios. Y eso es una estadística que hicieron un estudio profundo de esto. Y lo que te quiero decir, y esto es para animar a las personas que están en medio de una tormenta. Vas a sentir el amor del Señor. Ahora, como pastor, yo te puedo decir una cosa. No te puedo asegurar que este año no vas a tener tormentas en tu vida. Yo no me puedo parar aquí y decir, oye, sabes que no te preocupes, a ti no te va a pasar nada. No puedo hacer eso. Pero lo que sí te puedo decir es que este año vas a tener oportunidades de tener un encuentro con Dios. Y vas a poder profundizar tu relación con Dios. No lo veas como, ay, entonces tengo que sufrir. No lo veas en el lado negativo, velo como el lado positivo. Tendré oportunidades de conocer más a mi Dios. Lo hablamos en estos días cuando pasaba eso, de cómo tenemos un Dios que provee lo que necesitamos. Incluso lo mencionamos, uno de sus nombres, Jehová Jireh, mi proveedor. Pero comentaba una cosa muy curiosa. Muchas veces como cristianos queremos experimentar a Jehová Jireh, Dios el que me provee esto, Dios el que me provee el otro. Pero a veces hay que detenernos y analizar ese nombre. Para que tú conozcas realmente a Jehová Jireh, tu proveedor, necesitas pasar una necesidad muy grande para que así lo puedas experimentar. Pero algunos de nosotros queremos nada más la bendición sin tener la necesidad. Entonces pasa la tribulación, pasa la necesidad, y en medio de la necesidad comprendes quién es Jehová Jireh, tu proveedor. Y eso es sumamente importante que nosotros lo veamos como esa oportunidad. Cuando estamos pasando por las tormentas vemos más claro la mano de Dios. Incluso cuando pasamos tormentas nos obligan a tener fe. ¿Por qué? Porque sin fe sería imposible superar esta tormenta. Le mencionaba a una persona esta semana que me contaban y me decían, no, pues fíjate que fulano de tal, pues ya se van a divorciar. Y es una persona, no son cristianos y duraron, no sé, unos cuantos años, pero se veía venir esto. Y mencioné algo, dije, ¿sabes qué? Yo no sé cómo las personas que están casadas y no tienen a Cristo, no sé cómo sobreviven, no sé cómo no se divorcian. Porque no es que el matrimonio sea lo más difícil del mundo, pero a veces es complicado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque tenemos pecado. Pero la cosa es que lo que te estoy diciendo es de que sin Cristo en mi matrimonio, yo no sé cómo voy a seguir en este matrimonio. Y lo que te estoy tratando de decir es de que cuando pasas la tormenta es una oportunidad de crecer tu fe, porque sin fe sería imposible que pasaras el que tu papá o tu mamá te abandonen. Sería imposible si tu confianza no está en el Señor y estás en una cama con cáncer y sabes que te vas a morir en unas semanas. ¿Cómo vas a estar en paz si no está puesta tu confianza en Jesucristo? Es imposible. Por eso es tan importante. Otra de las cosas que aprendemos durante la tormenta es que por más dinero que tengas,
por más esfuerzo que tengas, por más la casa grande que tengas o el mejor carro, todo eso es inútil y vano. Va a llegar el tornado y lo va a hacer un desastre. Y alguien podría tener una casita chiquita y el tornado lo hace en pedazos, y una persona podría tener una mansión y como quiera viene el mismo tornado y lo hace desastre, lo hace pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso muestra lo débil que somos, eso muestra lo vulnerable que somos, eso muestra incluso lo incompetente que somos. Y Dios usa eso para enseñarnos espiritualmente. Por más dinero que tengas, por más te esfuerces, por más carros que tengas o éxito tengas, eso no te puede salvar eternamente. Solamente Jesucristo. Entonces nos enseña eso. Nos enseña que somos débiles. Incluso en Efesios, cuando habla de esa debilidad, no nada más habla de una debilidad, dice que nosotros somos muertos en el pecado. Yo sé que algunos de ustedes están medio debiluchos, pero mínimo están vivos. Entonces la Biblia dice, no es que eres débil, estás muerto. No puedes estar más débil que cuando estás muerto. Muchos de nosotros pensamos que llegamos a la cruz y la cruz nos dio un empujoncito para ser buenas personas. O nos dio una ayudadita. No es cierto, no. Tú estabas muerto y la cruz te resucitó. Hay una gran diferencia. No es que eras una buena persona y la cruz y Jesucristo me ayudó a ser mejor. No, estabas muerto. Y ahora tienes vida y vida en abundancia. Entonces, te estoy explicando esto porque nuestra fe empieza en una posición de debilidad. Porque si no empieza en una posición de debilidad, nosotros nos creemos Dios y que pensamos que no necesitamos a Dios. Y somos nuestros propios ídolos. Pero cuando somos débiles, entonces Él es fuerte. Cuando somos débiles, reconocemos que necesitamos a un Salvador. Un muerto no se puede ayudar a sí mismo. Necesita ayuda externa. Y cuando gente pasa por tormentas, es evidente eso, que necesitan ayuda externa. Segunda de Corintios 12:10 dice así: y me alegro también en las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Ahora, a algunos cristianos se les ha olvidado eso. Es que yo ya soy cristiano de 15 años, de 20 años, de 50 años. ¿Y qué pasa? Te empiezas a olvidar y empieza a salir ese orgullo y empiezas a basar tu fe no en el Señor, sino en tus propias habilidades, en tu propio ritmo de leer la Biblia o orar, en tu propia habilidad de hablar o de predicar, en tus propias experiencias. ¿Y qué pasa? Empiezas a acumular cosas alrededor de ti, empiezas a construir una casa muy bonita. ¿Y qué pasa? Llega el tornado y otra vez te enseña que tú no eres nada. Cuidado, cristianos de mucho tiempo, no bases tu fe en tus fuerzas o habilidades. Siempre llega constantemente, aunque tengas 15, 20 años de ser cristiano, siempre llega el Señor con un corazón humilde, reconociendo que tú eres débil, solamente eres fuerte en Él, en Jesucristo. Amén. Es muy importante que sepamos esto. En Romanos 8:18 dice lo siguiente: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparado con toda la gloria que vamos a recibir después. Y esto lo hago para animarte un poquito. Yo sé que cuando vienen las tormentas en nuestra vida, vienen las tormentas y nos caen en nuestra vida y sentimos que nuestra vida se viene para un lado y se desbalanza completamente por las tormentas en nuestra vida, las dificultades, las enfermedades, el batallar con nuestros hijos, el batallar con el dinero. Pero lo que nos está diciendo este versículo dice que no hay comparación con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias que tenemos un Salvador. Tenemos las buenas noticias que Él nos da algo que es eterno, que los tornados no pueden tocar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí?
¿sabes qué, Paul? No hay comparación con el Evangelio. Sí, hay problemas, pero ¿sabes qué? No hay comparación con las cosas eternas. Lo que yo te doy hace que se compense mucho más y tu vida sea llena y tu vida sea fuerte. Pero todo empieza reconociendo que eres débil. Te voy a decir una cosa y tal vez tú no me vas a creer en lo que te voy a decir. Pero yo conozco cristianos. Incluso uno de esos cristianos soy yo. Hay cristianos, y yo te podría decir lo mismo, que nosotros agradecemos ahora, agradecemos a Dios las tormentas que pasamos en el pasado. Tú vas a decir, Paul, estás loco, estás chisqueado. ¿Cómo voy a agradecer la tormenta que me pegó? ¿Cómo voy a agradecer esta enfermedad? ¿Cómo voy a agradecer ese tiempo difícil en mi vida? Yo te puedo garantizar que muchos de nosotros que hemos pasado por tormentas en nuestras vidas, dificultades en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ahora podemos ver, eso fue cuando Dios me fortaleció, fue cuando yo pude tener una relación más íntima con Dios. Lo he mencionado aquí en la predicación en el púlpito. Priscila, mi esposa y yo, como a los 3 o 4 años de casados pasamos unas dificultades muy grandes. Y había gritos y había, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos y un montón de cosas, ¿no? Pasamos por una tormenta muy difícil en nuestra vida. Pero ahora tú le puedes preguntar a Priscila, me puedes preguntar a mí, agradecemos al Señor por esa tormenta. Porque por el resultado de esa tormenta nos dimos cuenta que mi confianza no está en ella su confianza no está en mí, está en el Señor. Y ahora lo que nos une es esa relación con Jesucristo. Y ahora podemos tener mejor comunicación. Y ahora ni se menciona la palabra divorcio en nuestra casa, porque no es una opción. Pero fue porque lo pasamos en la tormenta. Y es difícil, pero cuando pasa la tormenta tienes que buscar refugio en el Señor. Y quiero terminar con esta historia, la historia de David. David fue un gran hombre de Dios. La Biblia dice que era una persona que tenía el corazón tras el corazón de Dios. Y obedeció a Dios en todos los aspectos, tanto de que incluso llegó un día a darle algo de comer a sus hermanos. Y estaba ahí un gigantón, Goliat, insultando a Dios, insultando al pueblo de Israel. David llegó y dijo, oye, ¿cómo te atreves a insultar a mi Dios? Entonces, con la autoridad de Dios y con el valor y la fuerza de Dios fue y mató a este gigante. Tuvo una gran victoria. Saúl, que era el rey, le había prometido que lo iba a llevar al palacio, le iba a dar riquezas, posición, incluso hasta le dio a su propia hija para que se casara con él. Y en ese momento él estaba pasando muy padre, estaba ahí en el palacio y todo eso, pero empezó a llegar una tormenta. Saúl, por celos que tenía hacia David, lo trató de matar en 2 ocasiones. Entonces llegó la tormenta a la vida de David. Entonces él, estando ahí en el palacio con su dinero, con su esposa, con todo, se tuvo que salir huyendo porque Saúl lo quería matar. Y cuando salió huyendo, el único lugar que se podía esconder era el desierto y en diferentes cuevas. ¿Sabes cuánto tiempo duró su tormenta? 10 años. 10 años corriendo y escondiéndose porque alguien lo quería matar. No nada más el rey, sino que el ejército del rey. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué tan difícil era? No, necesitas entender, David ya estaba ungido como siguiente rey. Y tú no crees que él se preguntaba, oye Señor, tú ya me ungiste y iba a ser el siguiente rey y ahora estoy escondido aquí, estoy en las cuevas. ¿Por qué me está pasando esto? Por 10 años. Pero una de las cosas, pasó algo muy curioso. Es que en las cuevas, en medio de la tormenta, tuvo un encuentro con Dios. Y Dios lo empezó a santificar. Santificar es el proceso de purificación. Y llegó un momento que él estaba satisfecho. Ese encuentro con Dios, donde Dios preparó al siguiente rey de Israel, y por cierto fue el mejor rey de todos los tiempos,
Cuando Dios lo estaba preparando, no lo preparó en el palacio, lo preparó en las cuevas. Y qué curioso es que Saúl, que estaba en el palacio donde no pegan los tornados, él estaba miserable y atormentado. Qué curioso, ¿no? Porque la seguridad no te la da un palacio. Incluso la seguridad y lo que pasó en la vida de David no fue porque encontró refugio, no fue el refugio, no fue la cueva, sino lo que encontró en la cueva, la relación personal con Jesucristo, la relación personal con Dios, el encuentro con Dios. Ese dolor que pasó David lo puso en una posición perfecta para que él corriera a tener un encuentro con Dios. Y ahí en las cuevas tuvo ese encuentro. Hoy quiero terminar un poquito diferente. Hoy quiero que leamos el Salmo 57. En medio de esa cueva, en medio de esa tormenta, David escribió este salmo. Quiero que lo recibas, no nada más en tus oídos, sino que en tu corazón. Y en estos versículos va a haber una parte donde dice Selah. Selah significa que él da una pausa de lo que está diciendo y reconoce quién es Dios. Si tú quieres cerrar tus ojos o si lo quieres leer, pero nada más quiero que sea un tiempo donde el Señor toque tu corazón. Pon mucha atención a este capítulo. Ten compasión de mí, Dios mío. Ten compasión de mí. Sé bueno conmigo porque yo confío en ti. Busco protección bajo tus alas hasta que pase el peligro. Le pido ayuda a Dios Altísimo, el Dios que me protege. Desde el cielo Él me ayuda y me salva. Vence a los que me atacan. Selah. Descanso en el Señor. Pongo mi mirada en Él. Me envía su fiel amor y lealtad. Estoy rodeado de enemigos que son como leones que devoran a la gente. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Dios mío, levántate más allá del cielo. Que tu gloria cubra toda la tierra. Mis enemigos me habían puesto una trampa. Alistaron una red para atraparme. Cavaron una fosa para que yo cayera en ella. Pero ellos cayeron en su propia trampa. Selah. Mi alma descansa en ti, Señor. Descanso en ti. Dios mío, mi corazón está firme. He tomado una decisión. Te cantaré y alabaré. Despierta, alma mía, arpa y lira, despierten. Despertaré el nuevo día. Te alabaré entre las naciones, oh Señor, te cantaré alabanzas entre los pueblos. Porque tu fiel amor es tan grande que llega hasta el cielo y tu fidelidad llega hasta las nubes. Dios mío, levántate más allá del cielo, que tu gloria cubra toda la tierra. Yo creo que podemos decir amén, ¿verdad? Así sentados, quiero hacer una oración especial por cada persona que en estos tiempos, en este momento estás pasando por una tormenta, estás pasando por dolor, estás pasando por sufrimiento, estás pasando por incertidumbre, estás pasando por confusión. En este día vamos a orar por ti y hoy lo que quiero que sepas es que no estás solo. No te estamos juzgando. David estaba haciendo todo bien y como quiera pasó eso. Yo quiero orar por ti. Si tú eres esa persona, ponte de pie por favor en este momento. Y quiero orar por ti. Hay unas personas, vamos. Amén. Ponte de pie. Con tus ojos cerrados, escucha esta oración. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias porque tú eres fiel. Lo declaramos, Señor, hoy, que cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Señor, hoy ponemos la mirada en ti, Señor. No en las cosas del mundo, no en las cosas pasajeras, sino en el propósito que tú tienes. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú los vas a defender. Vas a poner una barrera de protección alrededor de ellos.
Señor, implanta en ellos una hambre y una sed de ti. Que en este momento, en medio de la tormenta, ellos te busquen y empiecen, Señor, a dedicar más tiempo en oración, más tiempo en leer tu palabra, Señor, y más te conozcan. Y en este proceso ellos te van a glorificar. Y en este proceso, Señor, ellos van a amar a otras personas. Pero en este proceso, más que nada, se van a unir, Señor, contigo. Hazlos saber que ellos pertenecen a una familia, a esta iglesia, y que no están solos. Que tú los vas a defender y que van a salir más fuertes de esta situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie. Y quiero recordarte varias cosas. Número 1, si tú hiciste esta oración hoy y tienes alguna necesidad física, dinos. Estamos aquí en la iglesia, estamos aquí como una familia, un cuerpo que queremos ayudarte. Si tienes una necesidad espiritual, si necesitas oración, siempre saliendo aquí a mano izquierda tenemos un salón que estamos listos para orar por ti. Si tú hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo por primera vez, platícanos, dinos. Si tú necesitas una Biblia, no sé, lo que tú necesites, estamos aquí para servirte. Pero recuerda, no hagas caso al enemigo, no estás solo. Estamos sosteniendo en oración. Yo estoy orando por ti cada semana. Y el Señor te va a sacar de esta tormenta. El Señor va a estar contigo. También te quiero recordar que hoy cuando te vayas te van a dar unas invitaciones. El próximo domingo voy a estar predicando. Voy a empezar una serie de predicaciones que habla de Jesús y los milagros que hizo Jesús. Y cómo Dios y Jesús puede convertir eso imposible en tu vida a lo posible. Entonces invita a muchos vecinos, invita a amigos tuyos. Va a estar muy bonito esta predicación, ¿ok? Entonces que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Y nada más recuerda que no estás solo.